Y quiero que abran sus Biblias y vayan junto conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 será nuestro texto de estudio en esta noche, un texto rico en teología, profundo para meditarlos. Así que hermanos, Hebreos capítulo 10, verso 26, gracias. Verso 26 dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos una vez más, hermanos. Amado Padre Celestial, queremos en esta noche, Señor, acercarnos a esta porción con suma reverencia. No queremos ignorar nada, Señor, de tu palabra. Y es mi oración que podamos salir de aquí con una mente clarificada, Señor, del peligro y la letalidad que es alejarnos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, consagradas a ti, amando tu palabra y amando tu iglesia, Señor. Danos la iluminación en este momento para entender esta porción, Señor, por tu Santo Espíritu, de una manera especial. Te alabamos y oramos por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Amén. Un diario local comentó hace algunos meses lo siguiente, escuche: solo en enero del año 2024, salvataje de la policía rescata a 395 personas en las playas de Lima. Agentes recomiendan a bañistas respetar las banderas que indican las condiciones en las que se encuentra el mar. Somos conscientes de que muchos bañistas han muerto por no acatar las banderas de advertencia que comunica un peligro potencial. Y quizás, hermanos, se deba a alguna de estas razones. 1, por ignorancia. 2, por autosuficiencia, porque pensamos que estamos en puerto seguro. 3, simplemente porque tal advertencia no tiene coherencia con la realidad. Y decimos, pero nunca ha habido un tsunami. Ignoramos. De la misma manera, como creyentes, al tener una doctrina tan sólida como la doctrina de la salvación, podemos vernos tentados a no considerar las advertencias de la Biblia y automáticamente pensar que eso no aplica para mí, que eso aplica para un incrédulo. Pero no es así. Las advertencias en las Escrituras tienen la finalidad de generar en nosotros un temor reverente, para obedecer más al Señor, para consagrarnos más al Señor y de esa manera pecar menos. Lo que escribió el autor a los Hebreos es en el marco de la iglesia local, no lo olvide. No es para incrédulos o gente que nunca ha pisado una iglesia. Es para gente que se ha mimetizado con el pueblo de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y esta es una realidad que no podemos tapar ni ocultar. Esta misma realidad la encontramos en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, cuando Jesús dice: en aquel día muchos me llamarán o muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no sanamos? Y yo les declararé, yo emitiré un juicio, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores. La idea es practicantes de maldad. 3 actividades piadosas del siglo I: echar fuera demonios, sanar
y profetizar. Y aparentemente estos hombres o esta audiencia tenía una correcta doxología en cuanto al señorío de Cristo, porque le dijo, Señor, Señor, curios, dueño, ¿no hicimos esto o aquello? Y como en toda iglesia, así también hay gente aquí en este momento. Lo hubo en el tiempo de los apóstoles, inclusive el apóstol Pablo, quien fundó la iglesia de Corinto, dijo así en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, pruébense a vosotros mismos. De modo que hoy nos encontramos frente a una de las advertencias más terroríficas del Nuevo Testamento para la iglesia de hoy. Y es mi oración, hermano, que no ignores esto. De manera que aquí en Hebreos 10, del 26 al 31, el autor nos muestra que si abandonamos con una actitud de rebeldía, arrogancia y soberbia, el único sacrificio perfecto que puede reconciliarnos con Dios en la persona de Cristo Jesús, cometemos un pecado imperdonable al no haber otro sacrificio que me reconcilie con Dios. Esa es la idea de Hebreos capítulo 10, del 26 al 31. Escuche, aquí el autor nos muestra que si abandonamos con una actitud de rebeldía, de soberbia, de arrogancia, el único sacrificio perfecto que puede reconciliarme con Dios, que es en la persona de Cristo, cometemos un pecado imperdonable al no haber otro sacrificio que me reconcilie con Dios. Ahora recuerde esto, esta es la cuarta de una serie de 5 advertencias que se encuentran en Hebreos. La primera de ellas la encontramos en Hebreos 2 del 1 al 4, la segunda en Hebreos 3 y 4, lo vimos a detalle, la tercera en Hebreos 5, 11 al 6, 20, y la quinta advertencia la encontramos aquí en Hebreos 10, del 26 al 31. De manera que el día de hoy planeamos ver 2 razones por las que usted debe temer la apostasía. 2 razones por las que usted debe temer la apostasía. La primera de ellas es porque es irreversible, verso 26. Y la segunda razón por la que debe temer la apostasía es porque conlleva un juicio superlativamente más severo. Verso 27 al 31. Primera razón de 2, hermanos, vamos a estudiar juntos la Biblia. Verso 26, porque es irreversible. Verso 26, véalo en su Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente, en el texto original, el autor abre esta sección colocando la palabra voluntariamente al inicio. Esto marca la fuerza, el énfasis del autor. Como lo dice un comentarista, este adverbio comunica la idea de una participación voluntaria en una acción, algo realizado con mente clara y paso firme. Ahora, podríamos traducirlo como si con toda intención pecásemos. Ahora, hermanos, ¿quién de nosotros no peca con toda intención? Todos pecamos así. Santiago 1:14. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos pecamos voluntariamente. Y ese pecado que cometemos no es que anule el sacrificio de Cristo, porque todos lo hacemos. Entonces, ¿a qué se refiere el autor aquí? ¿Qué pecado tiene en mente? Como dice un comentarista, escuche esto, este pecado es rechazar al Hijo de Dios diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, voy a coger las riendas de mi vida y no voy a permitir que ningún Dios me las quite, yo soy mi propio Señor. Es repudiar su oferta de salvación, restauración y reconciliación. Esto es pecar voluntariamente. Es importante entender este verso en su contexto más lejano y recuerde que el autor ya nos ha estado advirtiendo sobre el pecado de la apostasía. Y recuerde qué cosa es la apostasía. Me encantó la siguiente definición del pastor John MacArthur que dice lo siguiente: es recibir el conocimiento de la verdad, es decir, el evangelio, pero permanecer en el pecado. El apóstata ha visto y oído la verdad, la conoce bien, pero la rechaza voluntariamente. Esa es la idea. Miren cómo lo define
Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la idea es del Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora ve el contexto más lejano, Hebreos capítulo 6, tiene la misma idea, el mismo tenor. Hebreos capítulo 6, verso 4. Dice el autor a los Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Lo primero que debemos notar es que este pasaje no hace referencia a la salvación. El objeto directo son en realidad 5 participios que describen y definen a las personas a las que se refiere el autor. Se dicen que son aquellos que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y número 5, recayeron. En otras palabras, los apóstatas, por definición, es alguien que participa y convive cerca de la verdad, cerca de Cristo, está involucrado en la iglesia local. Y este es exactamente el lenguaje que el autor a los Hebreos utiliza en Hebreos 10:26. Entonces, ¿cuál es el pecado voluntario? Rechazar voluntariamente la verdad de Cristo. Es el único pecado que el autor ha estado enfatizando en toda su carta. Y es el único pecado, hermanos amados, que nos mandan al fuego más caliente del infierno. Y esta interpretación se confirma por el contexto. Mira el contexto, Hebreos 10:29. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? El autor sabe que la amonestación es el medio que Dios usa para preservar a sus hijos, a los creyentes. Esta advertencia es para la iglesia. Ve el contexto, Hebreos 10:39. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor se incluye, si pecaremos. Es un libro, hermanos, para la iglesia visible de Dios, para la congregación. Ahora el autor está hablando, no pierda de vista esto, a una audiencia de trasfondo judío, hebreo. Y de acuerdo a esto le va a hablar en términos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. A veces nosotros pensamos que los sacrificios de animales del antiguo sistema levítico implicaba cubrir todo tipo de pecados, pero no es así. No había un sacrificio para el adulterio, no había un sacrificio para el asesino, eso no había. Estos pecados merecían muerte inmediata, sin misericordia. Y el autor aquí está siendo influenciado por la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de los pecados cometidos con soberbia. Mire, Números capítulo 15, verso 27. El autor tiene su mente aquí en el Antiguo Testamento. Va a hablarle de acuerdo a lo que la audiencia original entiende. Mire Hebreos capítulo 15, verso 27. Dice allí el autor, Números 15, 27, hermanos, Números 15, 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Verso 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Pero vea esto, verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios
y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y el autor hace una comparación aquí con la apostasía, volviendo a Hebreos capítulo 10. Y dice, verso 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es muy similar a Números capítulo 15. Una persona que voluntariamente entiende la verdad y decide pecar de soberbia. Tienen poco la palabra de Dios. Ahora, algo interesante es que el griego tiene dos palabras principales para conocimiento. Una de ellas es gnosis, que habla de un conocimiento común o general. La otra, epignosis, que aparece aquí en Hebreos 10:26, que habla o connota conocimiento, comprensión o discernimiento completo. No es un conocimiento superficial. En otras palabras, quienes aquí aparecen descritos son quienes tienen más que una mera exposición al Evangelio. Lo conocen bien. Un apóstata tiene toda la información, no le falta nada intelectualmente. Hebreos 6:4. El autor lo dijo así en Hebreos 6:4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados entendieron en cierto sentido la verdad del Evangelio, los elementos del Evangelio, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estuvieron dentro de la iglesia, estuvieron donde el Espíritu Santo se manifestaba y ahí estaban ellos. Como dice un autor, los apóstatas no se hacen en ausencia, sino en presencia de Cristo. Crecieron casi sin excepción dentro de la iglesia y en medio de todo el pueblo de Dios. Fin de la cita. Para quienes cometen este terrible pecado de apostasía, ve el texto, ¿cómo sigue? Hebreos 10:26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. No existe un sacrificio para expiar este tipo de pecados. Esto lo hace un pecado imperdonable, hermanos. Imperdonable. Recuerde que en Hebreos 10, del 1 al 18, el autor dejó claro que el sacrificio de Cristo es ofrecido perfectamente por el Padre y ha dejado obsoleto todos los demás sacrificios de la ley. No hay más. De modo que, ¿dónde puede buscarse un sacrificio eficaz si no en Cristo? Si se renuncia al sacrificio eficaz de Cristo, ya no existe otro sacrificio disponible que pueda proteger a este apóstata. Pregunta, pero yo pensé que la cruz podía perdonar cualquier pecado. Claro, pero si uno conoce la cruz de Cristo y la rechaza, necesariamente va al infierno. Porque no hay otro sacrificio que pueda limpiarnos. Si uno rechaza la cruz y el sacrificio perfecto de Cristo, no hay otro remedio. Ve el texto, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El conocimiento de la verdad es nada más y nada menos que el Evangelio de Cristo. Y recordando Hechos capítulo 4, verso 11 y 12, como lo dijo allí el apóstol Pedro de manera absoluta, dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si se rechaza, hermanos, este sacrificio, entonces se desperdicia toda esperanza de salvación. La oportunidad se va, la esperanza se va, la vida eterna se va, el perdón de pecados se va. Es un recordatorio aleccionador de que el infierno está lleno de personas que tienen una muy clara comprensión del Evangelio. Muy clara comprensión. Pero que nunca doblegaron la rodilla ante Cristo como Rey, Mateo 7:21. Nunca los conocí. Ahora, pensando en el contexto,
si ellos regresaban al antiguo sistema levítico, no es suficiente. ¿Por qué? Contexto inmediato. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. En otras palabras, si usted, después de haber estado muy cerca del Evangelio, congregándose en una iglesia que ama la palabra de Dios, abandona en rebeldía, insumisión y soberbia el único sacrificio perfecto que puede perdonar pecados, ya no queda más sacrificios por sus pecados. Abandonó el único medio, abandonó la única alternativa, el único medio disponible y eficaz. Y lo único que le queda ahora, ve el texto, verso 27, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dos razones por las que usted debe temer la apostasía. La primera de ellas la hemos visto porque es irreversible. No hay marcha atrás. Y la segunda razón porque conlleva un juicio superlativamente más severo. Este no es cualquier pecado, hermanos. Verso 27 al 31. Véalo en su Biblia. Sino, esto es, por el contrario, el apóstata no tiene un sacrificio que le perdone sus pecados, pero lo que sí tiene, ve el texto, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Se da cuenta que no hay términos medios en la Biblia? O estás reconciliado con Dios o eres un enemigo de Dios, pero no hay puntos medios. Dice el texto, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. La palabra aquí que aparece al inicio de la oración en griego es horrenda. En el verso 27, al igual que el verso 26, voluntariamente. Esta palabra horrenda significa horripilante, monstruoso, muy aterrador. El adjetivo se coloca al inicio del versículo para un énfasis de lo terrible que será el juicio de Dios. Y como dijo un comentarista y me llamó mucho la atención, cuando Dios prepara un martillo no está hecho de seda. Solamente la expectativa, hermanos amados, es terrible, es horrenda, es monstruosa. ¿Qué decir de la realidad cuando se ejecuta? Imagínense. Solo la expectativa del juicio de Dios hacia los apóstatas es terrible. Observe el término aquí, hervor. En el verso 27 significa celos, o también traducido como úlcera inflamada. Es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento para una de las plagas de Egipto, las úlceras. Mientras mayor sea el pecado, más letal es el juicio. Y en términos de rangos, no hay un pecado más grave que este. Hermanos, que esta terrible advertencia te aleje del pecado, te lleve a reconciliarte con Dios, te consagres más al Señor. Puede que de labios para afuera profeses fe en Jesucristo, pero que en lo profundo de tu corazón sigas abrazando tu pecado y autoengañándote, pensando que porque eres miembro de una iglesia local y congregas semanalmente, ya estás eximido de esta advertencia, y no es así. Si la audiencia original vuelve al culto levítico y se aleja de Jesús, se identifica con los enemigos de Dios. Ve el texto. Que ha de devorar. Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De acuerdo al contexto, es la persona que, habiendo entendido el Evangelio, dice: no, me resisto, me opongo, no lo acepto. Esta última frase muy gráfica se hace eco de unas palabras que encontramos en la profecía de Isaías, capítulo 26, verso 11. Cuando Isaías dice allí: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá.
para entender de qué clase de persona está hablando el profeta. Simplemente ve el contexto, un verso anterior. Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá la justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Un pecado, hermanos, de apostasía, de soberbia, de arrogancia, después de haber conocido la verdad de Dios y pecar voluntariamente. Este término devorar aparece en Hebreos 13:10, por ejemplo. Traducido ahí en Hebreos 13:10 como comer. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer. Misma idea de Hebreos capítulo 10, verso 27. Una mejor traducción sería consumir. Consumir. En otras palabras, el apóstata será el platillo de Dios. En un contexto horripilante y de celos terribles. Es la idea del verso 27. Ahora, el autor apela, como siempre lo ha hecho, a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Y ve el texto, verso 28. El que viola la ley de Moisés, la idea es el que por rebelión flagrante y abierta a la ley de Moisés. Y ahora, aquí encontramos un argumento de menos a más. De menos a más. Es muy común a Hebreos 2, del 1 al 4. De menos a más. Ve el texto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Y cualquier judío al escuchar esto diría, amén, así sea, porque Jehová es santo. El autor no se está refiriendo al quebrantamiento de cualquier ley del Pentateuco, hermanos. Está pensando en la persona que dice, puedo vivir muy bien sin tener que acatar lo que Dios dice. No voy a someterme a sus mandatos, no voy a someterme a su señorío. Y esto apunta a Deuteronomio capítulo 17. Verso 2, a una ofensa voluntaria, premeditada, rebeldía. Deuteronomio 17:2. Dice, cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual ya he prohibido, o te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciese de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. De manera que el que viola la ley de Moisés no se refiere a la comisión de un pecado cualquiera, sino a las prácticas por el contexto de Deuteronomio 17, idolátricas. Idolatría es ir tras dioses falsos, apostatar de la fe y rendir culto a los ídolos. Es abandonar la profesión al Dios vivo. Como lo dijo un autor, violar la ley no es quebrantar cualquiera de sus mandamientos, sino repudiar la validez de la misma ley, rechazar su origen divino, atentar contra la revelación y la persona de Dios. Ahora, pensando, hermanos, en el contexto histórico de Hebreos, es abandonar al Señor Jesucristo y volver a las antiguas observancias de la ley levítico y decirle no al nuevo pacto, no al sacerdocio del orden de Melquisedec, no al único sacrificio perfecto, y ponerme bajo los levitas, bajo los animales de la ley. Y la idea es esta: si la violación de la ley de Moisés conllevaba el castigo de la muerte sin misericordia, ¿qué castigo piensan que merecerá el que rechace al unigénito Hijo de Dios?
O sea, si en el Antiguo Testamento alguien que se iba tras otros dioses moría de manera inmediata sin misericordia, el autor dice, ¿qué piensan ustedes que merecerá aquel que rechaza al único Hijo de Dios, al Señor Jesucristo? Vea cómo el argumento va de menos a más. Y para que podamos entender la gravedad de la apostasía, el autor emplea 3 frases especialmente fuertes. Primera frase, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El término pisotear aquí significa desdén, despreciar, u hollar. Una palabra que aparece en Mateo 5:13, cuando dice allí Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 7:6 aparece el mismo término. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que sean pisoteadas. Mismo término. Y se vuelvan y os despedacen. En ambos casos, el pisoteo es una forma gráfica de describir un desprecio absoluto, una repulsión absoluta. Y el autor de Hebreos ha hecho todo lo posible para demostrar que la sangre de Cristo era superior a la que se usaba en el antiguo pacto. Hebreos 9, 13 y 14. Verso 23 al 25 también. Por consiguiente, hermanos, para los apóstatas, vea esto, desechar su sacrificio constituye su declaración de que no sirve como sacrificio por sus pecados. Después de haber profesado seguir a Jesús, ahora declaran descaradamente que no quieren tener nada más que ver con Jesús. No les interesa Jesús. Como lo dijo un autor de nombre L. Johnson, no solo cae de la gracia, sino que se burla del dador de la gracia. Algo interesante en la gramática griega es que hay un énfasis en la frase Hijo de Dios. Esta frase Hijo de Dios se antepone para enfatizar y realzar la repulsión de tal acto. Se leería así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que al Hijo de Dios pisotea? Es la idea. Hermanos, el pecado de Judas fue peor que el de Poncio Pilato. Juan 19:11. Los dos eran incrédulos, pero Judas fue un apóstata. Juan 19:11 en la versión de las Américas lo traduce así: Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, vea esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Por qué? Porque rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo y el Padre son uno solo. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Segunda frase que nos describe la razón de la severidad del juicio. Ve el texto, Hebreos capítulo 10, verso 29. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. El término inmunda se refiere a lo que es impuro, tanto en el antiguo pacto como en el Nuevo Testamento. En otras palabras, tratar la sangre del pacto como profana significa esencialmente no creer que la sangre de Cristo puede efectuar la purificación de los pecados. Recuerde, hermanos, que el autor a los Hebreos ha argumentado a lo largo de toda su carta que la sangre de Jesús asegura, vea esto, redención eterna, Hebreos 9:12. Limpia la conciencia, Hebreos 9:14. Elimina el pecado, Hebreos 9:25 y 26. Da acceso a la presencia de Dios, Hebreos 10:19. Y santifica, Hebreos 10:29. Pero como dice el gran erudito Thomas Scheiner de este texto, los que rechazan a Jesús, sin embargo, no buscan la purificación por su sangre. Rechazan su sangre por considerarla impura,
arrojándola a un lado como se tira un paño menstrual a la basura. Eso hacen con Cristo. Por eso es que este pecado es distinto. Y este pecado se cocina dentro de la iglesia, no fuera. Pero vea el texto, dice, en el cual fue santificado. Algunos usan esta frase para sostener la idea del arminianismo, en que la salvación se pierde, que el apóstata fue santificado y luego terminó siendo juzgado, pero no es así. Cuando un judío escuchaba la sangre del pacto, iba corriendo a Éxodo capítulo 24. El autor a los hebreos está diciendo que los apóstatas no están insultando la sangre de animales, sino la sangre de Cristo. Y cuando uno compara este texto con Juan 17:19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En otras palabras, el apóstata insulta la sangre del pacto, y esa sangre es la sangre por medio del cual Cristo fue santificado por Dios, fue apartado por Dios. Es la idea. Esto no habla de que la salvación se pierda. El autor de Hebreos a lo largo de toda su carta está buscando describir, recuerde esto, al apóstata en términos muy cercanos a los de un creyente. El autor de Hebreos quiere hacernos entender que el apóstata parece ser creyente, está prácticamente en el precipicio de la salvación, pero no es creyente. Tercera frase que encontramos aquí, que nos muestra la gravedad del juicio: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Este no es un lenguaje apropiado para describir la comisión de cualquier pecado, hermanos. Es el lenguaje que describe la caída en apostasía. Ve el texto: hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Señor promete derramar su Santo Espíritu sobre la casa de David y Jerusalén en los últimos días. Zacarías capítulo 12:10. Y lo llama así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. La gracia de Dios nos llega por medio del Espíritu Santo, y quien rechaza el llamamiento del Espíritu se separa de la fuente de la gracia de Dios. El término afrenta aquí en el texto griego es insultar, profanar, injuriar, ultrajar. El lenguaje es fuerte en Hebreos. Los que rechazan la sangre de Jesús no solo pecan contra el Espíritu, insultan y desprecian al Espíritu Santo. Y el autor concluye este párrafo apelando de nuevo a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Utiliza dos citas en el verso 30 y un comentario en el 31. Verlo en su Biblia. Hebreos 10:30. Pues, también traducido como porque, y aquí el autor nos indica el fundamento de la aterradora exhortación anterior, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Observe cómo el autor aquí apunta a la mente. Conocemos. El autor entiende que nuestra visión parcial o defectuosa del carácter de Dios puede deformar nuestra comprensión de su juicio. Y nos dice, pues conocemos. Y esta primera cita, hermanos, apunta a Deuteronomio capítulo 32-35, cuando dice allí, mía es la venganza y la retribución. Pero estudiando, hermanos, este pasaje, es como si Dios agarrara un papel y escribiera y firmara. Mire el texto: conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, o yo daré el pago, firma, dice el Señor. Pone su firma sobre esto. Hermanos, esto se va a cumplir sí o sí. Números 23:19. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra Señor aquí en Hebreos 10:30 es curios, es el soberano,
dice el soberano, mía es la venganza, yo daré el pago. Y ve el texto, y otra vez el Señor, el Curios, juzgará a su pueblo. Esta cita es el mismo capítulo de Deuteronomio, pero el verso 36, el verso siguiente, capítulo 32, que dice, porque Jehová juzgará a su pueblo. Moisés recuerda aquí a los israelitas que estaban entrando a la tierra prometida, que no solamente Dios era misericordioso, amable, bondadoso, sino que también era un Dios de retribución y de justicia. Y observe el comentario final que hace el autor. Verso 31. Horrenda. Hebreos 10:31. La idea es miedo, temor, terror. Horrenda cosa es caer en realidad es dentro de las manos del Dios vivo. No es en las manos, es dentro de las manos del Dios vivo. Dicho de otra manera, el apóstata en su pecado piensa en su ignorancia que puede alejarse de Dios. Pero al final de su vida lo conduce a una puerta y al entrar por ella termina cayendo dentro de las manos del mismo Dios. Ve el texto, manos, plural. Pensando en el Salmo 8:3, me llama la atención esto. El Salmo 8:3, el Salmo de David, dice esto. Cuando veo tus cielos, mire esto, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dios solamente para formar todo el universo necesitó dedos. Sus dedos. ¿Cómo necesitamos, hermanos, recordar esto? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros y no vivir con una ilusión? Nos olvidamos de que el Dios de los cielos es nuestro Padre y que los cielos son obra de sus dedos. Mire la simpleza y el poder de Dios para crear. Imagínese caer en sus manos después de haber, verso 29, pisoteado a su unigénito, haber tenido por inmunda la sangre del pacto y haber insultado al Espíritu Santo. Por eso el autor termina y dice, verso 31, horrenda cosa es caer dentro de las manos del Dios vivo. Moisés lo diría así en el Salmo 90:11. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe, Señor. No debes jugar con Dios, hermano. La apostasía no es un juego. Mientras podamos responder con fe y arrepentimiento, hay esperanza. Ahora, pensando en el contexto inmediato, el peligro es que quien sigue el camino de la incredulidad, con algo tan sencillo como dejar de congregarse, que lo vimos justamente la semana pasada, verso 25, puede endurecerse de tal manera que su corazón de piedra llegue a inmunizarse contra el llamamiento al Evangelio. Solamente dejar de congregarme. Recuerde que esta advertencia va dirigida a nosotros, no a los que están fuera de la iglesia y nunca vienen, no. El autor conoce nuestra debilidad humana, nuestro corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Sabe que necesitamos tanto el estímulo positivo de los cielos abiertos, la misericordia de Dios, la bendición del Señor, como el aviso negativo del juicio sin misericordia. ¿Para qué? Para poder caminar en obediencia a la palabra de Dios, en sometimiento a la palabra de Dios, para congregarme, hermanos, de corazón. Muchos de nosotros solamente somos profesantes de labios para afuera, pero nuestro corazón está fuera del Señor. ¿Cuál es tu expectativa de venir aquí a la iglesia? De servir en la iglesia, de hacerte miembro de la iglesia, de abrir tu Biblia, de orar. Estas advertencias son para la iglesia. Toda iglesia es una iglesia visible. Y en toda iglesia, hermanos, hay apóstatas. Dos razones por las que usted debe temer la apostasía. Número uno, porque es irreversible.
Número 2, porque conlleva un juicio más severo. Recuerde, el pecado de apostasía se cocina dentro de la iglesia. Y mientras la iglesia sea más bíblica, es peor. De manera que el lugar más letal, hermanos, de la humanidad no es un antro, no es un prostíbulo, no es un lugar donde se practica abiertamente la inmoralidad y cualquier tipo de pecados. Es una iglesia que predica fielmente la palabra de Dios, semana a semana. La cantidad de exposición bíblica que usted recibe tiene que estar acorde a la responsabilidad de su vida, su obediencia a la palabra. Por eso es que si usted no es creyente, la condenación para usted es mucho más severa que cualquier otra persona. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por esta advertencia, Señor, tan gráfica de tu palabra, tan coloreada, Señor. Tú eres un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios que va a emitir juicio contra aquellos que se burlan del Evangelio, que viven vidas alejadas a ti. Señor, confronta nuestro corazón y que podamos el día de hoy arrepentirnos genuinamente, venir a ti, Señor, y abrazar a la única persona preciosa que es Cristo. Gracias por Cristo, porque es precioso. Es ese tesoro escondido, Señor, esa perla de gran precio. No permitas que nunca, Señor, veamos a Cristo de una manera distinta a eso. Gracias por tu iglesia, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido para que nunca se sientan cómodos con el concepto de salvación que tienen, de tal manera que ignoren estas advertencias en la Biblia. Gracias porque la salvación es segura, pero también estas advertencias tienen la finalidad de afianzarnos en tu verdad, Señor. Te lo pedimos todo esto por los méritos, la obra perfecta, del sacrificio perfecto de nuestro amadísimo Señor perfecto Jesucristo. Amén.